con lo cual os voy a mandar a vuestros correos electrónicos la grabación de la sesión para que podáis consultarla, pero si por algún tema tecnológico no os llegara a mi correo, que sepáis que en nuestra página www.cuentosparacrecer.org estará mañana por la mañana ya guardada, además estará en destacados, con lo cual si entráis en el apartado vídeos podréis acceder a la grabación y no solo a esta, sino a por lo menos las últimas, de los últimos 4 o 5 años están todas subidas, así que seguro que encontráis alguna que os resulta interesante. Dicho todo esto, ya a nivel organizativo, vamos allá con esta presentación muy basada en un formato que algunas veces hacemos y a mí me gusta mucho, que es este formato preguntas y respuestas. Es decir, he montado la presentación en base a aquello que vosotros y vosotras me habéis preguntado. Ya os adelanto que no he podido contestar a todas las preguntas, pero trato de contestar a las que son más repetidas. Primera pregunta que me lanzáis. ¿Cuál es la base del método y por qué funciona tan bien? Vale, son 2 preguntas en una, en realidad. Era una misma persona que preguntaba estas 2 cosas juntas, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que entender para entender las bases de la pedagogía Montessori es quién era el personaje, quién era la doctora Montessori, ¿no? La doctora Maria Montessori nace en Italia. Yo siempre, si pudiera, me hubiera encantado conocerla de manera personal, pero no, evidentemente no pude conocerla de manera personal, pero si pudiera estudiar un poco el personaje, yo creo que es una persona que sobre todo fue una persona muy adelantada a su tiempo y una persona tremendamente interesada por impactar en su entorno, ¿no? Y por mejorar el entorno. Ella fue la primera mujer que se graduó como médico en Italia, esto ya marca bastante perfil, digamos, y cuando acaba sus estudios de medicina, y esto es también un dato importante, ella es de formación médico. Y esta formación como médico acompaña toda la pedagogía Montessori. Por esto decimos que, por esto yo creo que en la base de este funciona también, digamos, está una parte muy científica de la pedagogía Montessori. Pedagogía Montessori, aunque a veces no se nos haya vendido, es una pedagogía absolutamente científica, absolutamente científica. La doctora Montessori, por tanto, se gradúa como médico y cuando termina sus estudios entra a formar parte de un programa adjunto a la Universidad de Roma, en el que, a la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, en el que ella entra en contacto con niños, principalmente ella queda muy impactada por los niños y los jóvenes que presentan severos retrasos, severas disfuncionalidades, etc. Y ella queda muy impactada porque están absolutamente dejados de la mano de Dios y sobre todo sin ningún tipo de estímulo, ¿no? Ella siente, bueno, digamos, ella se impacta mucho y de ese buscar, ¿no? Decíamos, antes os decía que es una persona que intenta impactar en el entorno, pues de estas ganas de impactar y de acompañar y de ayudar a estos chicos y a estas chicas, empieza a indagar sobre diferentes autores que han trabajado sobre el mundo de la educación usando, digamos, enfoques alternativos, ¿no? Dentro de varios autores con los que ya entra en contacto está Frebel, y Frebel en aquella época había montado una pequeña escuela de educación con el juego. Él había desarrollado una serie de materiales que lo que buscaban era la enseñanza a través del juego. María Montessori queda súper interesada por todo el material y todo el enfoque de Frebel en relación al aprendizaje manipulativo y al aprendizaje, digamos, lúdico, pero no será hasta un poquito más tarde cuando a la doctora se le encarga codirigir la escuela ortofrénica, era una escuela con niños de necesidades educativas especiales, que ella empieza a desarrollar sus propios materiales basados en los principios de Frebel.
Y hago un pequeño paréntesis en esta rapidísima biografía, porque una de las preguntas que más ha salido, no la que más, pero se ha repetido mucho, es: ¿puedo aplicar la pedagogía Montessori con niños o niñas de necesidades educativas especiales? Y dentro me habéis preguntado por diferentes tipologías. La respuesta no solo es sí, sino que pensar que nace la semilla de la pedagogía Montessori, nace en la escuela ortofrénica, que era una escuela para niños con necesidades educativas especiales. Con lo cual, a veces la pedagogía, yo creo que luego hablaremos un poquito más sobre este tema, pero es verdad que hay muchos mitos alrededor de la pedagogía Montessori. Uno de ellos, que sale a veces, es que es una pedagogía para niños pues que son muy listos, ¿no? O que son muy excelentes. Es una pedagogía para cualquiera, sea cual sea su condición, es para cualquiera. Y es para cualquiera porque está muy y de manera real, y la clave es real, muy centrada en el individuo, muy centrada en que los niños sean los auténticos protagonistas de su proceso de aprendizaje y además de manera real, no de manera, digamos, solo verbal. ¿Sí? Y esto es algo que una coletilla que últimamente se escucha mucho, pero que cuando uno baja a la praxis pasa muy poco, ¿no? Pues la pedagogía Montessori es una pedagogía adaptada a cada uno por su propia configuración y además de verdad, ¿no? Por tanto, la doctora Montessori empieza a desarrollar lo que será la semilla de la pedagogía Montessori en la escuela ortofrénica. La escuela ortofrénica consigue con estos niños y estas niñas unos resultados espectaculares, muy divulgados, muy divulgados, y se empieza a... Y María Montessori empieza a ser un personaje dentro del mundo pedagógico importante y muy conocido. Fruto de este éxito en la escuela ortofrénica, insisto, semilla del método Montessori e insisto también una escuela para niños con necesidades educativas especiales, se le encarga a la doctora Montessori la creación de lo que será la primera casa de i bambini, que es Casa de los Niños, lo que conocemos como Casa de los Niños, y que será ahora sí donde ella desarrolle esta pedagogía. Casa de los Niños, la Casa de Bambini, es un encargo personal que se hace a María Montessori para desarrollar una casa para los niños. En aquella época la mujer empieza a incorporarse de manera masiva al mundo laboral. Los niños entraban al liceo a los 6 años, hasta los 6 años quedaban determinadas estratos sociales podían quedar más desatendidos, y con el objetivo de que estos niños no quedaran desatendidos, se le pide a la doctora Montessori el desarrollo de una casa de los niños para niños en la etapa entre los 3 y los 6. La doctora Montessori explica que ella se sintió absolutamente libre para experimentar. Nadie esperaba nada de esa etapa, nadie esperaba que consiguieran a leer, ni que consiguieran sumar, ni que consiguieran nada. Realmente el objetivo era tenerlos, digamos, a salvo, ¿no? y cuidados. No se esperaba nada desde el punto de vista académico, ¿no? Por tanto, ella tiene libertad absoluta y ella tiene la posibilidad de desarrollar todo esto que ella ya tiene un conocimiento a través de la escuela ortofrénica. Ella acaba de desarrollarlo, el material que hoy conocemos hoy en día y que ha llegado a nuestros días en esa primera casa de los niños. Por tanto, esa casa de los niños, que es lo que hoy conocemos, la semilla no, es una parte de lo que hoy conocemos como la pedagogía Montessori. Cosas que a mí me parecen muy interesantes es, nace de un enfoque muy científico. La doctora Montessori siempre decía, ¿no? Es una de las frases que cuando uno lee sus textos sale más y más, es: no me sigan a mí, sigan a los niños, ¿no? Y esto es algo en todas las formaciones Montessori. Hay un enorme foco a la observación, a aprender a observar, ¿no? Y por tanto es una pedagogía científica, es una pedagogía basada en la observación científica, que no en la evaluación, en la observación científica, y por tanto ella
yo creo que el enorme valor que aporta la doctora Montessori al mundo de la educación es que, fruto de esa nueva manera de mirar a la infancia, una manera sin ideas preconcebidas, observando de manera científica, usando el método científico, ella es capaz de desentrañar, ella es capaz de ver, de hacernos ver una serie de secuencias de aprendizaje y una serie de despertares que se dan en los niños si están en las condiciones adecuadas, ¿no? Y por tanto la doctora siempre dice que nuestro gran papel a nivel educativo es asegurar esas condiciones y brindar esas condiciones para que ellos florezcan, ¿no? Para que ese proceso pueda florecer y pueda nacer, ¿no? Y para conseguir esto tenemos que cuidar ese entorno de aprendizaje y tenemos que aprender a observar, tenemos que aprender a darles a cada uno aquello que necesita, ¿no? Y por tanto, ellos van a ser el proceso de aprendizaje. No les aprendemos, sino que ellos aprenden, que es bastante diferente. Por tanto, aporta una metodología científica basada en la observación. Por tanto, no es de extrañar, nada de extrañar, que hoy en día con la información que nos brinda la neurociencia hayamos podido validar muchísimas cosas que la doctora Montessori ya había visto y ya había sido capaz de observar, ¿no? Por tanto, esa observación nos lleva a secuenciar procesos y creo que esto es interesantísimo. Usemos la pedagogía o no la usemos, pero la secuenciación del proceso es muy interesante. Y aporta también, yo creo, un cambio de mirada en la infancia y un cambio de mirada también al rol que debe tener la educación, ¿no? La doctora Montessori, yo creo que dice cosas que lamentablemente aún están vigentes, ¿no? Y seguramente más que nunca, ¿no? Decía que la escuela debe, la educación debe estar al servicio de la sociedad, no ser una isla en sí misma, ¿no? Y debe haber una mayor permeabilidad entre el mundo y la educación, ¿no? Y por tanto, es por ello que vamos dentro de lo que es material Montessori, dentro de lo que es el enfoque en muchas áreas, va a haber una enorme presencia de la cotidianidad, ¿no? Porque realmente debe ser mucho más permeable, ¿no? La educación no debe ser una casa a la que voy, allí pasan cosas, luego salgo y es otra cosa, sino debe haber un traspase. Y luego hay un enorme cambio de rol en la manera de entender el aprendizaje, ¿no? Dice que los niños y las niñas tienen todo en su interior. No hay que llenarlos de nada, no son una hoja en blanco que hay que escribir, sino que están llenos. Lo único que tenemos que hacer es ayudarles a que florezca. Por tanto, el verdadero aprendizaje es el que sea de dentro hacia afuera, no el de fuera hacia adentro. Y en ese aprendizaje dentro-fuera es un aprendizaje, por tanto, es un aprendizaje haciendo, es un aprendizaje manipulando, es un aprendizaje que tiene en cuenta mis intereses, es un aprendizaje que tiene en cuenta mi propio momentum y es un aprendizaje, por tanto, significativo de manera intrínseca, ¿no? Por tanto, porque viene de dentro, no es un aprendizaje de fuera, ¿no? Como la escuela tradicional está más enfocada en que el aprendizaje está, yo tengo el conocimiento y te lo tengo que trasladar a ti, ¿no? Por tanto, yo soy el depositario del conocimiento y te lo traslado a ti, niño. Y este cambio interesantísimo de rol y que yo creo que en un momento como el que estamos, y hablando sobre proceso lectoescritor en el que vemos cada vez más divergencias en el proceso, debemos y necesitamos aprender a adaptarnos. Quizá la clave esté allí, esté en aprender a cómo conseguir que el aprendizaje no sea yo te digo y todos aprenden lo mismo, sino más al revés, ¿no? Más de dentro de los niños hacia afuera. Luego veremos cómo se articula todo esto en relación a los materiales. Steve Hughes es el presidente de la Asociación Americana de Neuropediatría y es una persona que ha estado muy enfocada en estudiar los procesos de aprendizaje. Y Steve Hughes estudia dentro de otros procesos y otras pedagogías, ha estudiado mucho también la pedagogía Montessori. Y dice en una entrevista que le hicieron, creo que el año pasado, salió publicada en La Vanguardia, un periódico, decía
este sistema de aprendizaje tiene tanto sentido desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. He pasado mucho tiempo analizando el desarrollo cerebral y estoy convencido que el método Montessori está basado en la forma original como se aprende. Y en realidad tiene sentido, porque la persona que desarrolla esta pedagogía es médico y tiene un enfoque científico y tiene una observación científica. ¿Y qué hizo? Observar, crear condiciones y observar. Por tanto, bioprocesos, por tanto, tiene sentido. No parte de una idea preconcebida que trato de validar. Al revés, parte de una observación y en base a esta observación intento ver procesos, ¿no? Yo creo que esta es la verdadera diferencia respecto a otros enfoques. A esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿sí?, que me habéis hecho. Es si el método Montessori es la clave, ¿por qué no se usa este método en la mayoría de escuelas? Vale. Esta pregunta me ha gustado mucho, de hecho, porque es una pregunta que no tengo la respuesta, no lo sé, ¿sí? Lo primero es que hay que ser humilde, no sé deciros por qué exactamente, pero tengo mi teoría y os compartiré mi teoría, porque es algo que yo también me he preguntado varias veces. La pedagogía Montessori es una pedagogía que ha querido, yo creo de manera consciente, quedar muy preservada. Ha buscado siempre ser muy íntegra. Es una pedagogía que regula mucho, es una pedagogía que tiene mucho sentido, es una pedagogía que nos da muchos pasos, nos explica mucho por qué. De alguna manera es muy, para los niños puede parecer muy laxa, pero para el adulto es muy rígida, ¿sí? Y ha querido permanecer, digamos, inalterable, no ha querido corromperse, ¿sí? Yo creo que entiendo el porqué, entiendo los peligros de solo usar el material, lo entiendo. Entiendo los peligros de decir que hacemos Montessori y no hacer nada de Montessori, también lo entiendo, pero fruto, yo creo, de este exceso de celo, ha hecho que la pedagogía Montessori haya querido ser muy purista y por tanto haya querido cuidar mucho su propia formación, la propia divulgación de la pedagogía, etc. Por tanto, ese exceso de control por parte de la propia organización de Montessori, por propio AMI, que es la organización, la Asociación Montessori Internacional, que es quien regula todas las formaciones regladas Montessori. Yo creo que este exceso de celo ha hecho que sea una pedagogía que ha sido muy poco divulgada, muy poco divulgada. Y personalmente, creo que la pedagogía Montessori es un regalo, ¿sí? Y creo que debería ser mucho más divulgada, de manera mucho más accesible, y creo que, aunque no apliquemos un Montessori a 100%, sí podemos usar muchas cosas. Podemos usar las secuencias de aprendizaje, podemos usar el enfoque de niño como centro del aprendizaje, podemos usar algunos materiales y aprender a usar estos materiales y aprender a usar las secuencias en las que se usan estos materiales. Por tanto, creo que quiero pensar que es un exceso de celo, de querer preservar el método, lo ha aislado en vez de expandirlo, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco la respuesta, pero insisto que esta es mi opinión personal sobre la que no tengo una respuesta blanco o negro, ¿eh? Pero me ha gustado la pregunta, así que por esto os la he puesto. Para explicar esto un poco, para explicar esta falta de información rigurosa, veraz y accesible a todo el mundo acerca del método Montessori, esta falta de información, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a una desinformación, es decir, hemos generado muchas ideas preconcebidas respecto a la pedagogía Montessori. Sí. Las ideas preconcebidas no son nunca buenas consejeras porque la mayor parte de ellas pues, nos desubican, ¿no? Y por tanto, es pedagogía Montessori, todo el mundo, creo que prácticamente todo el mundo le suena, sabe de qué estamos hablando. Luego el problema es que cuando rascamos pues no acabamos de saber o de qué estamos hablando, ¿no? En relación al proceso lectoescritor,
Me gustaría, os lanzo una pregunta, os aparecerá en vuestras pantallas. La pregunta es la siguiente. ¿Pensáis que la pedagogía Montessori es un método global, más global de aprendizaje? ¿Usa una filosofía global o una filosofía sintética? ¿Sí? ¿Os aparece en vuestras pantallas? Venga, a ver si me ayudáis. Por lo tanto, ¿pensáis que es global, sintética o no tenéis ni idea? También puede ser. Venga, ya no votáis más. Vamos a dejar 5 segundos para los rezagados. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos votaciones. Os comparto resultados para que veáis que no hay trampa en el cartón. El 52% pensáis que es una pedagogía global, el 30% sintética, el 17% no lo acabamos de tener claro. Pues yo os digo que no es una metodología global. No es una metodología global. El método Montessori no es global. No enfoca nunca en la palabra como un todo. Es una metodología absolutamente sintética. Absolutamente sintética. Y si os hiciera la pregunta ¿por qué habéis contestado global? La mayoría, porque a veces la he hecho, ahora voy a hablar por boca vuestra, pero permitírmelo, la mayoría seguramente me contestaríais que por un tema motivacional, ¿sí? Porque es una metodología que entendemos que Montessori trabaja muy bien la motivación. Y estoy de acuerdo, la trabaja muy bien la motivación. Y asumimos que las metodologías globales son motivantes y las que no son globales no lo son, ¿sí? Y aquí hay hay un pequeño problema, que esto tampoco es absolutamente cierto, pero bueno. Y dos, la metodología Montessori es una metodología efectivamente que trabaja mucho sobre la motivación intrínseca, pero no olvida aquellas habilidades que necesito entrenar, y eso es trabajar sobre una metodología sintética. Por tanto, podemos trabajar de manera motivante, y yo diría debemos, y a la vez podemos trabajar todas de una manera sintética. Vamos a ver cómo. Otra de las preguntas que me habéis hecho, la pregunta, esta sí que es esta es la que más me habéis hecho, es ¿cuáles son las etapas para enseñar a leer y a escribir con el método o con la pedagogía Montessori? Estas son las etapas que propone Montessori, ¿sí? Montessori trabaja mucho las habilidades prelectoras. ¿Qué trabaja? En concreto, trabaja mucho el tema del lenguaje y trabaja mucho la fonología. No os lo parece, pero sí. ¿Cómo trabaja la fonología Montessori? Montessori trabaja la fonología y esta es una pregunta que sí que me habéis hecho, ¿qué partes fonológicas trabaja Montessori? Montessori trabaja 2 áreas fonológicas, trabaja las rimas y trabaja el fonema, no trabaja la sílaba, ¿sí? Todo el trabajo de sílaba se hace a través de la rima, en realidad, ¿sí? Pero enfoca en rimas, en lenguaje, rimas y toda la parte de fonema con el juego del sonido, que además nos marca muy bien cuáles son las diferentes etapas que tenemos que ir trabajando del fonema. Por otro lado, cuando llegamos a trabajar toda el área de lenguaje, que esta es una cosa también bonita de la pedagogía Montessori, que no le llamamos proceso lectoescritor, sino le llamamos área del lenguaje, porque entendemos que el proceso lectoescritor es un proceso de base lingüística, a diferencia de la pedagogía tradicional que entiende que es un proceso de base gráfica. Montessori ya entendía que era un proceso de base lingüística, cosa que la neurociencia nos ha demostrado, por tanto, de nuevo una validación científica. Antes de llegar a toda el área lingüística, en Montessori se trabaja, la primera área que trabajan los niños es el área de vida práctica, que es el área que me ayuda
al proceso de normalización, que se llama, que es el proceso, digamos, de entrar en lo que es los ambientes y entrar en el ritmo de trabajo, ¿no? Y en el desarrollo motor. ¿Sí? Se trabaja mucho a través de vida práctica, que sería todo lo que estamos haciendo en trabajo motor, todo lo que se ha hecho en vida práctica es desarrollo motor. Y se trabaja también otra área, que es el área sensorial, que además nos ayuda para antes de llegar al lenguaje, con lo cual nos ayuda también a preparar toda la parte de secuenciaciones, toda la parte de conciencia fonológica, etc. Por tanto, las habilidades prelectoras que trabaja de manera explícita son el lenguaje, las rimas y el fonema, pero antes de llegar allí ha trabajado muchísimo, muchísimo todas las áreas motoras a través de vida práctica y de vida sensorial. Con lo cual llegamos con un enorme bagaje a iniciar este proceso. Lo que nos está marcando el inicio del proceso es el desarrollo fonológico, ¿sí? Que trabajamos con un material que llamamos el juego del sonido. Una vez tenemos y también el trabajo con la correspondencia fonema-grafema a través de las letras del IFA. Una vez tenemos estas habilidades prelectoras, iniciamos el proceso, y eso ya sería inicio del proceso, a través de un material manipulativo que es el alfabeto móvil, escribiendo sin trazar, eso le llamamos escritura cognitiva. Luego vamos a empezar a leer aquello que hemos escrito y luego vamos a entrar en la etapa de la lectura. ¿Y por qué Montessori enfoca primero en escritura y después en lectura? Cosa que la neurociencia ya nos ha demostrado que es correcto, ¿sí? Pensar una cosa, sabemos que no estamos genéticamente preparados para leer y escribir y que este es un proceso absolutamente artificial y por tanto tenemos que entender que ¿cómo hemos llegado a leer y escribir? Pues llegamos a leer y escribir porque tenemos una necesidad y es una necesidad humana, que es la necesidad de comunicarnos, ¿sí? ¿Cómo queremos comunicarnos? Lo podemos hacer oralmente, para lo que sí estamos genéticamente preparados, lo podemos escribir. Porque yo me comunico escribiendo. El primer impulso es hacia la escritura. La lectura es una consecuencia de la escritura. Yo voy a leer lo que tú has querido contarme, ¿sí? Yo voy a leer lo que aquel ha querido contar, ¿sí? Pero la necesidad de comunicación, que es una necesidad humana, da solución a través de la escritura. ¿Cuándo estoy preparado? Cuando estoy preparado me va a ser más orgánico empezar escribiendo que empezar leyendo. ¿Cuál es el problema? Que la mano tarda en desarrollar. Y por muchas oportunidades que yo le haya dado, es probable que tarde. Con lo cual, Montessori desliga y nos habla de los dos tiempos de la escritura. El tiempo manipulativo, que lo haremos a través del alfabeto móvil, y el tiempo manuscrito, que lo haremos a través de las pizarras y más tarde a través del lápiz y el papel. Pero los vamos a desligar, porque la diferencia es que en la escritura cognitiva quiero activar el circuito neurológico y en la escritura manuscrita además quiero trazar, quiero activar mi mano. Por tanto, me preparo, empiezo escribiendo en manipulativo con alfabeto móvil, inicio la lectura, después me voy al trazo a través de otro material sensorial que son las pizarras y por último me aseguro de comprender aquello que estoy leyendo y esto lo voy a hacer con otro material que son las cajas gramaticales. La enorme valor de esto es, uno, secuenciar los pasos. Usemos el método Montessori o no, estos pasos son válidos y están absolutamente sustentados, hoy lo sabemos, a través de la neurociencia. Y dos, la gracia de estos pasos es que cada paso aísla una dificultad y me prepara para el siguiente. Es decir, si no tengo habilidades prelectoras no voy a poder escribir. Si sé escribir voy ya y quiero empezar a leer lo que yo he escrito, ya estoy listo para leer otra cosa que tú has escrito, etcétera, ¿no? Si ya tengo la mano preparada y ya sé cómo se escribe, puedo trazarlo. Y si ya sé hacer todo el proceso, ahora puedo centrar mis energías en comprender exactamente qué es lo que me has querido decir. Por tanto, trabaja paso a paso. Si queréis, de manera muy despacio. Los pasos están muy marcados. Cada paso es un poquito más complicado y simplemente cada niño va a ir al ritmo que vaya, ¿sí?
No hace falta que vayamos rápido, porque avanzar es ir hacia adelante, no ir rápido hacia adelante. Con lo cual, Montessori nos asegura unos pasos que van a pasar todos, no nos dice cuál va a ser el ritmo al que van a pasar todos, que son conceptos diferentes. Para ello, necesitamos, o Montessori desarrolla una serie de materiales. Y estos materiales tienen características interesantísimas. Son materiales pensados para que los niños los usen de manera autónoma. Y ahí tenéis la clave al trabajo sobre la diversidad. Y ahí tenéis la clave para que el niño sea su propio maestro, ¿no? Sea ellos mismos, porque a través del uso autónomo de este material y de la corrección autónoma de este material es donde se produce el aprendizaje. Como yo no tengo que transmitir conocimiento, ¿dónde me sitúo yo, adulto? Yo me puedo situar en la observación. Y ahí está la clave de todo para mí. Como yo no tengo que estar diciendo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y asegurándome que lo hagas, yo me puedo retirar y mirar lo que haces y ver exactamente qué es lo que necesitas. Conocer esta secuencia de aprendizaje, aprender a mirar y casar las dos informaciones y darte aquel material que es el que tú ahora mismo vas a necesitar. Y esta para mí es la enorme clave. Por tanto, el material Montessori es un material de uso autónomo y es un que precisa una presentación inicial del material, pero es de uso autónomo por parte de los niños y todos los materiales Montessori incorporan un control del error. Es decir, ellos mismos ven si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien y repensando cómo lo han hecho pueden ir aprendiendo. Y ahí es donde está el aprendizaje, ¿sí? Por tanto, este es un proceso que necesita preparación, conciencia fonológica. Voy a presentaros... sí, perdón, me he liado yo sola ahora. Estaba explicando otra cosa, venía el material. Vamos a ver los materiales, ¿vale? Vamos a ir intentando ver toda la secuencia de materiales, de la mayor parte de materiales, los voy a presentar. Hemos dicho que este es un proceso que necesita preparación y, por tanto, es muy importante la conciencia fonológica. Vamos a trabajar mucho la conciencia fonológica en Montessori y los materiales que os presento van a partir de ahí, de la parte fonológica. Hemos dicho antes que trabajaremos dos áreas fonológicas, una son las rimas y la otra son los fonemas. Vamos a ir directamente a la rima y al fonema. ¿Qué trabajamos con la rima? La rima vamos a trabajar a dos niveles. Primer nivel, la identificación de rimas, es decir, saber decir si dos palabras riman o no riman entre sí. Y un segundo nivel, vamos a aprender o vamos a trabajar sobre la creación de rimas. Es decir, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a crear o me vas a dar una palabra que rime con esta o ni siquiera así, te voy a pedir que crees una rima con la palabra que tú creas. Material base que usamos Montessori, cesta de las rimas. Es una cesta con material en volumétrico en el que hay parejas de objetos que riman entre sí. En un primer nivel, el objetivo es encontrar las parejas, encontrar los objetos que riman entre sí. Un segundo nivel es poner tres objetos y encontrar el intruso, cuál es el que no rima. Y un tercer nivel es, te doy uno de estos objetos y tú tienes que buscar otro que no está en la cesta de las rimas, que rima con él y inventarte un poema, inventarte una canción o usar eso como cualquier estímulo creativo, digamos, ¿vale? Pero el material base con que vamos a trabajar va a ser la cesta de las rimas y es un material en Montessori volumétrico, ¿sí? Montessori hasta mucho más tarde no va a trabajar con fichas, o sea, con material plano, va a trabajar siempre en volumétrico, porque entiende que la mano es una fuente natural de información y por tanto va a tener siempre objetos que podamos tocar, ¿sí? Conciencia de fonema. Una vez hemos trabajado la rima y pensar que el trabajo de rima implica un análisis
un análisis de la estructura de la palabra, y ahí viene de manera, digamos, colateral, viene el análisis silábico. Entonces llegamos al trabajo sobre el fonema. El trabajo sobre el fonema lo vamos a trabajar con un material base, que es la caja del sonido. La caja del sonido es una caja en la que cada ventanita hay un fonema, no una letra, no una grafía, un fonema. Si queréis poner el nombre, las grafías, las podéis poner para vosotros, pero mi recomendación personal es que pongáis articulemas y en grande, para que sea lo que ellos vean. Dentro de esta caja habrá, dentro de cada uno de las cajones de esta caja, habrá objetos que inician por, depende del nivel que estéis trabajando, pero si estáis trabajando en nivel, los primeros niveles, nivel 3, por ejemplo, objetos que inician por ese sonido. Con lo cual, en la cajita del sonido k, yo puedo tener una caja, puedo tener un queso y puedo tener un señor que hace karate, ¿sí? Porque no me importa cómo se escribe. Es una caja de sonidos, con lo cual la clave de la caja del sonido es pensar en sonidos, no en grafías, ¿sí? Y tiene que haber tantas ventanitas como fonemas tiene el idioma y la manera como hablamos allí donde yo estoy. La caja del sonidos que se haga en España no va a ser la misma caja exactamente igual de sonidos que se trabaje en otro lugar, aunque el idioma sea el mismo, porque no pronunciamos exactamente igual. Por tanto, tenéis que pensar en fonema, no en grafía, ¿sí? La caja del sonido es el material y lo que ponemos dentro de la caja del sonido de nuevo es volumétrico. Son pequeños objetos, ¿sí? Los tengo que poder tocar. La caja del sonido tiene diferentes niveles. Cada uno de estos niveles enfoca el centro de interés. Es decir, hay un primer nivel de presentación, un segundo nivel de discriminación, un tercer nivel de segmentación inicial, segmentación final, segmentación de la palabra completa y modificación, ¿sí? Cuando he llegado al nivel 3 del juego del sonido, ¿qué quiere decir? Cuando yo te doy un objeto y tú sabes identificar cuál es el sonido inicial. Esto quiere decir que ya hemos presentado todas las ventanitas de la caja del sonido, ¿sí? Y de manera autónoma tú identificas el sonido, el fonema, no la sílaba, es decir, yo te doy mesa y tú me dices Cuando llegas a este punto, entonces estás preparado para ir al siguiente nivel, aunque yo tenga que seguir trabajando caja del sonido, me voy a ir a trabajar la correspondencia fonema-grafema, que es la habilidad para ligar un símbolo gráfico con una producción fonológica que yo ya escucho, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con un material manipulativo que son las letras de lija. Las letras de lija no sirven para trazar, sirven para recordar que este símbolo hace I, y este símbolo hace T, y este símbolo hace J, ¿sí? Pero no sirven para trazar. Importante. Es un material que sirve para recordar la simbología. Y esa parte sensorial, de nuevo, es para activar mi mano y que al tocar esa letra me ayude a fijar la imagen, ¿sí? Encontramos de 3 colores, os he puesto 2, pero encontramos 3. No siempre los encontráis, pero históricamente, digamos, la pedagogía nos dice que hay 3 niveles, 3 colores. Uno son los azules, que son las vocales, y otros son los rojos, que son las consonantes, y luego están las verdes, que son los dígrafos, es decir, la C y la H, porque es un sonido, y son CH. Rrr, son 2 R's. Son 2 L's. Entonces, como es un único sonido, aunque tiene una representación doble en cuanto a grafías, los vamos a ubicar juntos, ¿sí? Y estas serían las letras de lija verde. Las letras de lija no sirven para escribir. Las letras de lija, insisto, sirven para recordar ese sonido que yo identifico, cuál es su forma gráfica. Una vez lo tengo clarísimo, una vez ya reconozco todas las grafías y una vez ya he seguido trabajando con el juego del sonido y escucho todos los sonidos de una palabra, entonces estoy preparado para empezar a escribir.
con la cabeza, es decir, sin trazar. Y esto lo voy a hacer con un material que es el alfabeto móvil. El alfabeto móvil son estas letras troqueladas que sirven para componer palabras. Algunos tips muy importantes si no compráis un material Montessori específico y queréis fabricarlo o os lo queréis, etcétera. Algunas cosas que sí que es importante que tengáis en cuenta. En la base de la caja en la que están el alfabeto tenéis que pintar la letra. ¿Por qué? Porque cuando yo pinto la letra y ellos tienen que ordenarlas, ahí están viendo cómo va esa letra. Es decir, la E va así y no va del revés, con lo cual están fijando de nuevo la imagen, ¿sí? Las letras están pintadas solo por un lado, de nuevo, porque me ayuda a tener sentido. Y ahí no estoy haciendo ese espejo, solo va de un mismo lado. No va, la Q no va así, ni la D no va así, sino yo marco el sentido y ese ayuda de nuevo a fijar la imagen, ¿sí? El objetivo del alfabeto móvil es escribir, es la escritura autónoma. Es una escritura como natural. Suena, escribo, ¿sí? Pero ¿qué es evaluable con el alfabeto móvil? Que aquello que escriba no haya omisión. Todas las letras que suenan en la palabra están escritas de la misma manera, ¿sí? Y este, por tanto, es el inicio del proceso. ¿Cuándo presento el alfabeto móvil? Cuando he llegado al nivel 5 del juego del sonido, es decir, segmentación de la palabra completa, y cuando conozco todas las letras del hija. Una vez ya usado el alfabeto móvil y una vez estoy escribiendo y una vez estoy queriendo leer aquello que yo escribo, voy a pasar al siguiente nivel, que es el inicio de la lectura. El inicio de la lectura, que tenéis que entender que la lectura es un poco más difícil que la escritura porque aquello que leo no sé qué pone. Yo la escritura, yo sé que quiero escribir mesa o sé que quiero escribir pelota. Luego lo haré mejor o peor, pero tengo una seguridad. El problema con la lectura es que has sido tú que has querido escribir pelota y la combinación de caracteres es muy grande. En realidad puede ser cualquier cosa, con lo cual yo me siento más inseguro en esa lectura, ¿sí? Método Montessori tiene en cuenta esa inseguridad y empezamos con un material que se llama las cajas de lectura. Las cajas de lectura son cajas en las que hay objetos volumétricos. Seguimos con volumétricos y encontraréis varios objetos, no más de 5 o 6, que pasan dos cosas importantes. Están contrastados fonéticamente, es decir, no empiezan todos por el mismo fonema y todos se escriben con escritura natural, ¿sí? Y encontráis también unas tarjetitas y un lápiz. ¿Qué vas a hacer la primera vez que lo presentas? Pues tú escribes, por ejemplo, dado. Escribo dado y le doy la tarjeta y le digo, me gustaría que pusieras esta tarjeta debajo del objeto que lo representa. Si sabe decodificar, dado o un dado y lo coloca. Si aún no se siente suficientemente seguro, ¿qué va a hacer? Va a poder producir el fonema y darme y integrar, si aún no ha llegado a la integración, ¿qué va a hacer? Va a mirar los objetos y va a discriminar y va a poder colocarlo. Por tanto, le estoy dando seguridad. Todos pueden darme esa respuesta. Y esto es lo interesante de las cajas de lectura, es la primera aproximación a la lectura. Una aproximación muy cercana, una aproximación, si queréis, muy natural para ellos y una aproximación que no da miedo, ¿sí? Que no me estreso, al revés, ¿sí? Una vez estoy haciendo esto bien, llegamos a otro material que son las acciones, las que ya no hay objeto, solo hay una pequeña palabra, pero sé que es un verbo de acción, con lo cual de nuevo tengo una guía, ¿sí? Y después, cuando ya hago todo esto y quiero empezar a trabajar el paso de la escritura natural a la escritura arreglada, entonces hay otro material que son las bolsas de lectura. Las bolsas de lectura sirven para presentar las anomalías del lenguaje, es decir, sonidos que tienen representaciones gráficas divergentes. El sonido k a veces se representa con una C, a veces con una K y a veces con una Q y una U. Y aquí van a encontrar pequeñas tarjetas
que van a tener que ir leyendo y van a tener que ir clasificando y les acompañaremos para que deduzcan la norma. Una vez hemos trabajado todas las anomalías, es el momento del dictado mudo. Y el dictado mudo, lo interesante es que ya incorpora esas anomalías. Ya no me sirve que escribas solo natural. Ahora tienes que empezar a incorporar esa escritura arreglada. Y por tanto es un material que me ayuda a pasar de la escritura natural a la escritura reglada. Por tanto, y para haceros un mapa, para que os quedéis con un mapa así rápido, porque me he dejado bastantes materiales por presentar, pero tenemos primero el lenguaje, la lección en 3 tiempos, no la he explicado, pero es una metodología, unos 3 pasos que usa Montessori para presentar vocabulario. Después trabajamos la cesta de las rimas con las cestas de las rimas. Después vamos a trabajar el fonema con la caja del sonido. Después voy a trabajar las correspondencia fonema-grafema con las lijas. Después me voy a trabajar la escritura cognitiva con el alfabeto móvil. Después me voy a las cajas de lectura que os he presentado. De aquí me voy a pasar a las acciones. Después me voy a ir a las bolsas de lectura y después me voy a ir a la lectura a través de textos y organización de textos a través de las tarjetas de nomenclatura, que aquí en las acciones ya es el primer material que ya es en ficha, ya no es en volumétrico. Y por último trabajo la comprensión lectora y la lectura fina a través de un material que se llama las cajas gramaticales. Por tanto, así tenéis un poco la foto de todo el proceso y todos los materiales. Lo interesante es que no es un proceso que se construya con abruptos, sino que es un proceso que se construye paso a paso, ¿sí? Cada paso me lleva al siguiente, porque esto sí que creo que es un valor que aporta Montessori, que es el de aislar la dificultad y generar cada vez un incremental. Y última pregunta, que vamos ya, como siempre voy tarde y me gustaría por lo menos dejaros 5 minutillos. ¿Qué adaptaciones se requieren para aplicar el método en aulas con más de 20 alumnos? ¿Vale? Pensad una cosa, los ambientes Montessori son grupos numerosos. Un ambiente normalmente está entre 25 y 30 niños por ambiente, con lo cual el número de niños no debería ser un problema. Montessori está pensado para tener grupos numerosos. No solo numerosos, sino que son mixtos. Es decir, los ambientes Montessori están agrupados de 3 a 6, ¿sí? En grupos de 3, ¿sí? de 3 años diferentes, ¿sí? Cómo el niño es el propio proceso del aprendizaje y el material es de uso autónomo y además no me requieren, no hay ningún problema en tener ambientes extensos. Es más, el ambiente extenso es un valor porque a veces aprendo no haciendo yo, sino mirando cómo hace mi compañero y hay un aprendizaje por imitación que existe, pero no por imitación del adulto, sino por imitación de mi semejante. Y esto también es súper interesante. ¿Qué condiciones creo que hay que tener en cuenta aparte de esto? Por tanto, hay que tener en cuenta algunas cosas. Primera de ellas, los tiempos de trabajo en Montessori son largos. No trabajamos en lecciones de 50 minutos, sino trabajamos en grupos largos de tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos necesitan un tiempo para usar el material, para aprender, para saber qué material quieren coger. El primer material que usan no están muy concentrados. Nos dice la pedagogía que no es hasta el tercer uso de material en el que empiezo a concentrarme, por tanto requiero tiempo y hay que darle ese tiempo, ¿sí? Esto es muy importante, por tanto, el tema del tiempo. Segunda cosa importante, solo hay un material por ambiente. ¿Y por qué es importante un material por ambiente? Porque un material por ambiente hace que los niños aprendan a escoger aquello que les interesa, no aquello que hace su amigo o Pepito de los Palotes, etc. Y este aprender a escucharme y este aprender a ver qué necesito es importantísimo, porque es la base de la autonomía. Por tanto, son muy autónomos, estoy forzando que sean autónomos. ¿Y dónde me sitúo yo? En la observación. ¿Los niños Montessori pueden escoger cualquier material? No, pueden escoger el material que ya se les ha presentado.
aquel material que no se les ha presentado no lo pueden coger. Y ahí está la clave. Porque ¿dónde intervengo yo? En decidir qué presento y qué no presento. Por tanto, para poder aplicar Montessori, en realidad, el cambio real es un cambio del adulto, no es un cambio del niño. No es que haya 20 y tengo 20 o que es 3. No pasa nada por tener 20. Está súper bien tener 20. Yo tengo que aprender a resituarme dentro de estos 20. Y para resituarme tengo que aprender a observar y tengo que aprender a conocer muy bien las secuencias de aprendizaje para poder decidir a cada uno que necesita presentarse. ¿Sí? Por tanto, material de uso autónomo por parte del niño, material autocorrectivo, otra cosa importantísima, un único material por ambiente, conocimiento muy claro de la secuencia de aprendizaje y observación para saber qué material necesitamos presentar a cada uno de ellos. Y con esto termino las preguntas, digamos, la presentación de hoy. Sé que me he dejado un montón de preguntas por contestar, pero yo creo que estas eran como las más representativas. Dejarme un minutito de vuestro tiempo antes de pasar a preguntas. Para explicaros un poco qué os ofrecemos. Tenemos un curso que es el curso de Lectoescritura Montessori. Es un curso que va desde lenguaje hasta comprensión lectora. ¿Veis? Todo el proceso. Vais a tener dos cosas muy claras. La secuencia de aprendizaje y cómo se presentan los materiales, cómo se usan los materiales, cuándo se usan los materiales. Y vais a tener, por tanto, también muy claro qué es lo que necesito observar para ver si puedo pasar al siguiente nivel o no. Es un curso muy práctico. Muy práctico, que os va a dar pues toda esta seguridad para poder trabajar con este tipo de material. Desde hoy hasta el lunes, que es el día que empezamos, tiene un 25% de descuento, así que si alguien se anima, buena oportunidad. Curso tutorizado, ¿esto qué quiere decir? Que aparte del material para trabajo en la plataforma, tenéis también webinars semanales para poner en común, resolver dudas, conectar con los otros participantes, etc. Con lo cual es un curso que vais súper acompañados. ¿Sí? No empezamos el 14 de marzo, empezamos el 17 de octubre. ¿Sí? Pues nada, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para dudas o preguntas. Adelante. Os voy a dejar, si os parece bien, el enlace para que podáis, si os apetece conocer un poquito más. Os voy a compartir un segundo pantalla y os voy a dejar, esta es nuestra página, si no la conocéis, aquí encontráis un montón de info, ¿sí? Así que, pero el curso es está en Cursos Lecto y os lo dejo por el chat, que creo que no podéis escribir, pero sí podéis verlo, eso espero. Y algunos enlaces más que creo que os pueden resultar interesantes, pues en blog tenéis también info, si puedo, sí, ahí, ahí va, os lo filtro por aquí, ¿vale? Y os lo dejo en chat. Y también tenéis lo que os decía, el apartado vídeos, ¿vale? Que encontraréis mañana esta webinar colgada. Tenéis el apartado vídeos, que aquí también hay alguna webinar que hemos hecho alguna vez sobre Montessori y también sobre otros temas, ¿vale? Y os lo dejo... mira, os dejo por aquí, ¿vale? Venga, dicho todo esto, ahora sí que me voy a las preguntas. Un momento. Espero que estéis viendo los enlaces. Vámonos. Vale, una vez finalizado el paso de habilidades prelectoras, ¿cómo se comienza a trabajar concretamente con la escritura cognitiva? ¿Se le dicta una palabra y se le pide? No. Adriana, ¿cómo estás? Aquí veo alumnos de otros cursos. No, para que escriba
no tiene que dictar las letras, porque si tú le dictas las letras, no estás escribiendo. Escribir, ¿qué es hacer? Es pensar lo que quiero decir, segmentar la palabra fonológicamente y buscar las grafías. Con lo cual, si tú le dictas las letras, no estás escribiendo, está copiando en realidad. ¿Sí? Entonces, no, el alfabeto móvil, tú le puedes poner una imagen y que la escriba, o le dices árbol y que la escriba, y entonces la escribe. Preferiblemente tú no estás allí, con lo cual hay unas imágenes, puedes hacer dictados mudos, que vendría a ser una imagen y detrás está la corrección, siempre que sean al principio de escritura natural, o simplemente se le deja el material para que manipulen ellos palabras, ¿vale? Vale, de verdad es que introduzco el uso de mayúsculas para que los niños pudieran escribir antes de tener habilidades motoras desarrolladas. ¿Qué inconveniente hay en su uso? No estoy nada a favor de... o sea, las mayúsculas son efectivamente más fáciles de trazar que una letra cursiva, con lo cual en ese punto estamos de acuerdo, ¿vale? Pero aún así, las mayúsculas, para llegar a trazar una letra, aunque sea una letra mayúscula, necesito un nivel de motricidad fina adecuadísimo, necesito un tono y unas destrezas de dedos, necesito control del movimiento, necesito rotación de la muñeca, etc. Y por tanto, lo más probable es que en el momento que en unos 3 añitos, por ejemplo, yo aún no esté preparado. Entonces, yo estoy mucho más a favor de introducir esta escritura cognitiva antes que la escritura motora. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que el proceso de escribir es siempre trazar, nos estamos olvidando de la cabeza. Entonces, trazar es importante, pero trazar es un proceso motor. Pero escribir es mucho más que trazar, es pensar. ¿Sí? Entonces, si tú me haces pensar y yo no tengo el proceso cognitivo claro, que es un proceso complicadísimo, porque es un proceso de reciclaje neuronal, no depende no depende de la maduración, depende de la preparación, yo estaré antes preparado para escribir cognitivamente que preparado para el trazo. Entonces, yo antes que las mayúsculas, os recomiendo mucho que introduzcáis la manipulación, el material manipulativo, sea un alfabeto móvil, sea unos imanes, sea unas tapones que hagáis o sea unas tarjetas con letras. ¿Por qué la letra ligada y no la letra script? No hay un... De hecho, neurológicamente hoy sabemos que no hay un tipo de letra mejor que otro, porque lo primero que hace nuestro cerebro es normalizar la información, con lo cual si vosotros habéis decidido que vais a hacer el proceso en una letra script, pues hacerla en una letra script. Montessori trabajaba en letra ligada todo, pero lo importante es que la correspondencia y el material manipulativo sean el mismo tipo de letra. Esto sí, y como veis respetaba, entonces si presentáis unas grafías en correspondencia en script, pues luego hacer todo el proceso en esta letra. Venga, más preguntas. Ya estamos, me parece a mí. No tengo más preguntas y son justo las 7, pasa un minuto, así que damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nada, si alguien se anima, os veo en el curso. Un beso.